Estamos viendo cómo los profetas nos van haciendo a nosotros una exhortación a la penitencia, al arrepentimiento, para que evitemos esas terribles consecuencias del juicio de Yahvé cuando Él venga en su día. Esa exhortación llegará hasta los últimos tiempos. Eso no fue solo para el Antiguo Testamento. Estamos viendo cuáles son las bases proféticas de ese juicio de Dios que fue anunciado allá en el Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a ver otro texto que está en el profeta Amós, capítulo 5, del 13 al 20. Estamos viendo cuáles son las bases proféticas del juicio de Dios que va a venir a juzgar a vivos y muertos, así como lo decimos en el credo. Mira cómo lo decían allá en el Antiguo Testamento, el profeta Amós, capítulo 5, versículo 13 al 20. Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. Buscad el bien, no el mal, para que viváis, y que así sea con vosotros, Yahvé Sebaot, tal como decís. Aborreced el mal, amad el bien, implantad el juicio en la puerta. Quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del resto de José. Por eso, así dice Yahvé, el Dios Sebaot, el Señor. En todas las plazas habrá lamentación, y en todas las calles se dirá, ¡ay, ay! Convocarán a duelo al labrador y a lamentación a los que saben plañir. Lamentación habrá en todas las viñas, porque voy a pasar yo por medio de ti, dice Yahvé. ¡Ay de los que ansían el día de Yahvé! ¿Qué creéis que ese día de Yahvé? ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas que no luz, como cuando uno huye de león y se topa con un oso, o al entrar en casa apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No es tinieblas el día de Yahvé y no luz, lóbrego y sin claridad? Mira, hermano, la voz del profeta Amós también, aquí en este texto, encontramos una exhortación al arrepentimiento, a un cambio de conducta, lo que va a permitir al menos a un resto salvarse de las consecuencias de ese día de Yahvé, día terrible. Y al igual que Joel, aquí se describe este día como un día de tinieblas, como un día de oscuridad, como un día de ayes y lamentaciones de los pecadores. Y ese resto, compuesto por la iglesia fiel, que va a permanecer en la verdadera fe en los tiempos del fin, será el que alcanzará las promesas del reino de Dios. ¿Te recuerdas que al final de los tiempos nuestra iglesia se va a dividir en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata? Empieza a ver, hermano, dónde estás tú, si eres esa iglesia fiel o eres esa iglesia apóstata, hermano, porque al final de los tiempos va a haber una gran purificación. Necesitamos nosotros acudir al corazón de María Santísima, acudir a los sacramentos, hacer penitencia, asistir a los sacramentos, llenarnos de gracia, santificarnos, llenarnos del Espíritu Santo, siendo obedientes, pidiendo misericordia, compasión, siendo devotos de María Santísima, rezando el rosario, fieles al Evangelio, fieles al Papa, fieles a Jesús. Hermano, vienen tiempos difíciles. Esto no es solo para los tiempos del Antiguo Testamento. Esto es para el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, que como hemos visto se va a dividir. El día de hoy vamos a ver también a otro profeta, al profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 4, 8, y mira lo que dice Sofonías. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, y extirparé de este lugar lo que queda de Baal,
el nombre de los ministros con los sacerdotes, los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo, los que se postran ante Yahvé y juran por Milcom, los que se apartan del seguimiento de Yahvé, los que no buscan a Yahvé ni le consultan. Silencio ante el Señor Yahvé, porque el día de Yahvé está cerca. Sí, Yahvé ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Sucederá en el día del sacrificio de Yahvé que yo visitaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Visitaré aquel día a todos los que saltan por encima del umbral, los que llenan la casa de su Señor de violencia y de fraude. Cercano está el gran día de Yahvé, cercano, a toda prisa viene. Amargo el ruido del día de Yahvé, dará gritos entonces hasta el bravo. Día de la ira, el día aquel, día de angustia y de aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla, día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y las torres de los ángulos. Yo pondré a los hombres en aprieto, y ellos como ciegos andarán, porque pecaron contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como excremento. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo los profetas nos van anunciando cómo va a ser ese día de Yahvé. Y Sofonías va a decir ese juicio de Dios en su día, en particular con respecto a la idolatría de su pueblo. Esa idolatría lo llevó a fornicar a otros dioses extranjeros, fueron abandonando a su Dios, ese Dios de la alianza, y de esa forma ese pueblo de Israel fue adoptando costumbres paganas, adoptaron ese culto de los paganos con una purificación profunda de ese pueblo de Dios. Va a haber una gran purificación de todas esas idolatrías. Recuerda que la Babilonia nos va a llevar a fornicar con esos ídolos para que nosotros dejemos la verdadera adoración. Ya no son esos ídolos de Milcom, esos ídolos de Baal como en esos tiempos, sino que ahora el culto al dinero, al poder, al tener, a la riqueza, al placer, al culto al egoísmo, al culto a nuestro yo, al culto al Estado, como los marxistas. Y también el profeta Zacarías nos habla de la supervivencia de un resto después de ese terrible día de Yahvé. Con ese texto de Zacarías, fíjate bien, hermano, que va a haber un resto, así como una iglesia fiel va a existir al final de los tiempos. Zacarías 13, 8, 9. Entonces, en todo el país, oráculo del Señor, 2/3 serán exterminados, perecerán, y solo 1/3 quedará en él. Yo haré pasar ese tercio por el fuego, y los purificaré como se purifica la plata. Los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo escucharé. Yo diré, este es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, hermano. Y ahí, en el corazón de María Santísima, digámosle a Jesús que nos deje encontrarlo a Él, que nos deje buscarlo, porque, hermano, vienen días difíciles para nuestra iglesia. Nuestra iglesia va a ser sometida a un gran juicio. Nuestra iglesia, hermano, va a ser purificada. Y ojalá, hermano, nos encuentre ahí el Señor en vigilancia, en penitencia, en oración, en ayuno, ahí en el corazón de María Santísima. Es hora de que busquemos a Jesús.
entender que yo soy una obra tuya y levantar mi voz a ti. Déjame buscarte en el viento y descubrir que eres tú el que sopla. Déjame buscarte en la lluvia y descubrir que eres tú el que llora. Para entender que yo soy una obra tuya y el levantar mi voz a ti y levantar mi voz a ti.